Hemos culminado otra semana nutridos con el pan espiritual, la palabra de Dios, donde vimos el corazón de unos fariseos duros, donde vimos también los milagros poderosos de Cristo que cambió a muchos corazones. Y vimos a un Jesús eterno quien crió los cielos y la tierra. Una vez más, mis queridos hermanos y hermanas, es un enorme gusto el poderlos saludar en nombre de nuestro Padre Celestial, quien es el dador de la vida. Hoy estamos una vez más estudiando otra lección, hoy estamos estudiando una vez más palabra de nuestro Padre Celestial, que sin duda alguna ha llenado el poder de nuestra vida. Hoy estamos una vez más en otra lección en la cual una vez más estaremos estudiando. También nos acompaña nuestro hermano Alfonso Yash, como la primera lección también hoy nos acompaña él, quien será, como lo decíamos, nuestro orador encargado, que nos ayudará también en poder estudiar la palabra de nuestro Padre Celestial. Mis queridos hermanos y hermanas, el hermano Alfonso, quisiéramos pedirle que nos pueda encomendar en oración para que podamos iniciar con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Amén. Querido Padre que moras en el cielo, santificado es tu nombre. Gracias por tu palabra, pan espiritual nutriente a cada corazón, pues según tu voluntad, lo aprendido durante la semana ha servido de fortalecer nuestra fe. Gracias por revelarnos tu voluntad, gracias por abrirnos el camino. Ahora, Señor, quienes ya entraron a tu palabra durante esta semana, sin duda, Señor, su fe se ha reconfirmado en ti. Eres tú el Dios de milagros, el Dios de lo imposible, y cada milagro que fue realizado hizo cambiar muchas vidas. Hoy, Señor, sin duda para nosotros es lo mismo. Pedimos que nos ayudes, bendiga a nuestros hermanos que ya estudiaron la lección, y pedimos una bendición sobre los que hasta hoy estudian. Revélalo, Señor, conforme tu Santo Espíritu. Gracias por tu palabra. Concédenos, Señor, tu Santo Espíritu para hacernos recordar lo aprendido y compartir hoy con muchos hermanos y amigos que estarán, Señor, a través de este repaso de lección de escuela sabática. Bendícenos aquí en gran manera, a tu hijo Mauricio y a mi persona y a todos los demás que estarán conectándose a través de este medio. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estudiaremos una lección más en la cual el título es Señales de Divinidad. Tenemos también un texto en la cual estaremos meditando durante esta semana. Lo encontramos en el libro de Juan 11, 25 y 26, en la cual invitamos para que haga uso de su Biblia y podamos juntos poder estudiar lo que trae nuestra lección. Vamos a leerlo y nos dice: Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Y nos trae una pregunta: ¿crees esto? Hermano Alfonso, estaremos estudiando esta lección. ¿Qué nos comenta acerca de esto? Fueron las palabras de Cristo dirigidas a las hermanas de Lázaro. Amén. Dudaron y sabían que había resurrección, pero en el momento cuando estaban, pues no estaban de recordar promesas. Creo que eso nos pasa a todos. Cuando estamos en el peor momento de nuestra vida, todas las promesas se nos olvidan. Pero Jesús hizo recordarles esto: todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre.
Y Jesús preguntó de nuevo, ¿crees esto? ¿Qué palabras? Exacto. Estas palabras nos mantienen a nosotros con viva esperanza. No importa las circunstancias que nos encontramos y aun si la muerte nos sorprende o sabemos que lo que nos está pasando nos lleva rumbo a la muerte, quizás una enfermedad crónica, o quizás sabemos que no tenemos solución a esta enfermedad que padecemos. Habrán muchos así. Sin embargo, Jesús nos da esta esperanza. Los que creen en Jesús tendrán parte en la resurrección. Amén. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán. Y esa parte nos cuesta aceptarlo a nosotros. La mayoría y todos tenemos miedo a la muerte. Pero cuando Pablo llegó a comprender este punto, él dijo lo siguiente: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué quiso decir Pablo? Que era lo mismo para Pablo, vivir o morir era lo mismo, porque el centro de la vida es Cristo Jesús. Y cuando tomamos a Jesús como parte nuestra y centro de nuestra vivencia, no tenemos que temer a la muerte. Sabemos que tenemos que morir. Y no importa dónde y cuándo moriremos, lo más importante es que vivamos para Cristo y por Cristo. Entonces, los que creen en Él, si la muerte nos sorprende hoy, sin duda resucitaremos cuando Él venga. Amén. Hermano Alfonso, y hay algo que debemos nosotros notar, que nos dice, de nuevo Jesús utiliza la identificación divina, yo soy, para destacar el hecho de que Él no se limita a dar vida, sino que Él es la vida misma. Jesús es, como dice la lección, el único eterno. Todos nosotros somos mortales, el inmortal es Cristo. Amén. La lección fue muy clara, hermanos, que Él es quien crió todas las cosas. Amén. Todo lo que existe, Jesús lo crió. De acuerdo a Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Él era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Amén. Y todo lo que vemos, lo que palpamos, lo que tocamos, todo lo que es ahora, Cristo lo crió. Amén. Antes que fuesen hechos, Cristo ya estaba. Él es eterno. Él es eterno, es inmortal. Muy cierto, murió en la cruz, pero al tercer día, ¿qué sucedió? Resucitó. ¿Sí? Entonces, el que en Él cree también resucita. Amén. Y aunque la muerte lo sorprende y le llega, porque a todos nos llega la muerte, pero si creemos en Él, lo aceptamos a Él, vivimos para Él y por Él, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, este gran yo soy, ya enseguida vamos a tocar este punto, el gran yo soy, Él es el eterno. Amén. Es eterno. Él es dijo Juan en el libro de Apocalipsis, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Los inmortales somos nosotros, ¿sí? Nosotros nos terminamos, nos acabamos, nos desaparecemos. Quizás quedará unos días en la mente de muchos quién fuimos, qué hicimos o qué no hicimos o quién no fuimos. Harán memoria algunos todavía, pero luego se va por el olvido y Mauricio o Alfonso quedarán en el olvido. Exacto. Sí, porque somos mortales. El único inmortal y Dios eterno, como también el Hijo es eterno, son eternos. Entonces, yo creo que la palabra nos enseñó durante la semana aprendido, Él es el único ser eterno. Amén. Entonces, Juan lo resaltó este ser eterno, porque cuando Cristo vino hombre como es, como nosotros, nacido de mujer, pero al mismo tiempo su divinidad lo traía, como hijo de Dios, del Dios viviente. Él, ¿cómo se entendió que Él era divino? Por los milagros que realizaba. Exacto. Era con un poder sobrenatural. Claro que era hombre, pero también era divino.
era el Hijo del Dios divino. Y esa divinidad solo se comprendió cuando realizaba los milagros que nadie lo ha podido realizar. Y nadie imaginaba también que Él haría eso. Claro que sí, nadie. Yo creo que aún nosotros hoy, cuántas rodillas caen al suelo suplicando un milagro. Pero el que seguirá creyendo y cree lo que pide, el Dios de milagros lo realiza. Amén. Así como realizó en aquel tiempo, el mismo poder tiene para nosotros hoy. Por tanto, hombre y Dios, ¿verdad? Exacto. Su naturaleza humana y su naturaleza divina, ambos lo tuvo. Y de hecho, hermano Alfonso, hay algo que dice en la palabra de nuestro Padre Celestial, que todo lo que pidamos nosotros, creyendo, lo recibiremos. Amén. O sea, la pregunta es, ¿nosotros hemos creído en Cristo Jesús? ¿Hemos nosotros estudiado realmente lo que Cristo Jesús quiere para nuestra vida? Muchas veces como seres humanos, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando con los discípulos, porque muchas veces ellos quedaban confundidos porque no entendían de los milagros que Él estaba haciendo. Entonces, ahora nosotros únicamente, así como lo decíamos la lección pasada, debemos creer en Cristo Jesús. Amén. Que es nuestro único y suficiente Salvador. Él llevó a prueba la fe de los discípulos al alimentar los 5,000 personas que llegaron. Había mucha gente porque se acercaba la fiesta de la Pascua. Exacto. Y una de las fiestas más grandes que celebraba Israel o los judíos era la Pascua. Era muy significativo para ellos. Muy significativo. Mucha gente llegaron. Cerca de la Pascua sucedió el milagro de los panes y de los peces, o de la alimentación de los 5,000. Pero Exacto. aquí hay algo interesante, hermano Mauricio, y para todos los hermanos que nos acompañan a través de estos medios. Exacto. La Pascua, porque la lección lo resalta, la Pascua es la conmemoración de la liberación de Israel de Egipto, de sacarlo a Israel de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Entonces, en su salida de Egipto o de la esclavitud, se celebró la primera Pascua. Y aquí hay un punto interesante. El Cordero Pascual, que sustituía a la vida de los primogénitos o la muerte de los primogénitos, representó la muerte de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exacto. Hoy nosotros no necesitamos matar animales para perdón de pecados. Nuestra Pascua fue Cristo. Amén. Nuestro Cordero fue Cristo. Amén. Murió por nosotros, murió por mí, murió por la rebelión de nosotros, por el pecado de nosotros que cometemos. Y según la palabra que leímos, y de acuerdo el Espíritu de profecía resalta que Él cargó toda nuestra culpabilidad, nuestras transgresiones. El que merecía ser muerto soy yo como pecador. Si somos los pecadores que nos merecía todo el castigo, el sacrificio, hasta la muerte que Cristo sufrió. Eso era merecido para nosotros. Exacto. Pero ¿quién cargó todo? Cristo Jesús. Cristo Jesús. El eterno. Amén. El que resucitó al tercer día. El Cristo de milagros. Amén. El que nos levanta del lodo cenagoso. Exacto. No solo nos levanta, sino nos sana y nos salva y nos dio la salvación plena en la cruz del Calvario. Y de hecho, hermano Alfonso, en nuestra lección trae un comentario de la hermana Elena G. de White en El conflicto de los siglos en la página 529. Y resaltaba usted un poco y nos dice: cargó con la culpabilidad de la transgresión y sufrió tanto, cuando su Padre aportó su faz de él, que su corazón fue destrozado y su vida inclinada, nos dice. O sea, nos preguntamos nosotros, ¿cuánto amor nos tuvo Cristo Jesús? Este amor eterno, no hay pensamiento humano que lo pueda explicar. Exacto.
no existe, no hay. Será uno de los estudios para la eternidad, para comprender exactamente y perfectamente el amor eterno de Dios para con el hombre, para entender Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este será un estudio por la eternidad. Exacto. No se terminará de estudiarlo aquí en este mundo. No, nosotros no llegamos, hermano Mauricio, para comprender a su totalidad este punto, el amor de Dios con la humanidad. Nadie paga la deuda del otro, nadie. Exacto. Nadie se ha levantado, yo pago tu deuda. O yo me quedo pagando en la cárcel lo que tú tienes que pagar. Nadie coloca su vida para suplementar el del otro. ¿Por qué lo hizo Cristo? Por amor a nosotros. ¿Qué tan importantes somos nosotros? Lo preguntó el salmista y lo preguntó Job. ¿Qué es el hombre que tanto lo visitas de mañana en mañana? ¿Qué es el hombre? Lo hiciste menor que los ángeles. Entonces, lo hizo Él por amor a nosotros. Amén. Y yo creo que toda la honra y la gloria a su nombre. Amén. Todo lo que tenemos a nuestra capacidad nosotros, entreguémoslo para honra y gloria a Él, sin escatimar nada. Porque nosotros no somos nada ni nadie somos nosotros, absolutamente. Todo lo hizo Él por nosotros. Y si hoy somos lo que somos, gracias al sacrificio de Cristo. Y si hoy tenemos un pan sobre la mesa, gracias al sacrificio de Cristo. Amén. Y si hoy nos cubre con una ropa, gracias al sacrificio de Cristo. Aquí no solo se ve su muerte, sino las bendiciones que nos trajo su muerte, la prolongación de la vida. No solo para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestras generaciones. Gracias al sacrificio de Cristo. Amén. Hay ciertos paralelismos, según la lección, hermano Mauricio. Exacto. Cómo Cristo nos libró de las garras del enemigo, nos sacó de lo peor y nos colocó al camino que debemos tomar hacia la tierra prometida, en este Amén. caso a la patria celestial. Por ejemplo, Jesús buscó la liberación de su pueblo. Amén. No de la opresión romana, sino de la opresión de Satanás con su pueblo. Exacto. Así como Moisés liberó al pueblo de Dios de Egipto a la tierra prometida. Exacto. Luego, Jesús subió al monte para alimentar a los 5,000. Y Moisés también subió al monte para recibir el pan espiritual para la multitud. Y la multitud lo rechazó. Jesús multiplicó los panes, pues en el desierto Moisés recibió el maná para todo el pueblo de Israel. El pueblo ha sido siempre ingrato, lo vio con asco, lo vio con desprecio el maná. Hay un comentario que dice, compararon esta gente, el pueblo de Israel comparó el maná con comida de cerdo. ¿Hasta dónde llegaron? Y el maná es la comida de ángeles, pan del cielo. No lo recibieron. ¿Qué significa esto? Así fue el pueblo de Israel y así somos nosotros hoy. A lo suyo vino, a lo suyo no lo recibieron. El verdadero pan es Cristo. Amén. El verdadero maná es Cristo, descendido del cielo, pan nutriente. Pues hoy el que se alimentó de su palabra, se alimentó del pan, el pan espiritual. Pero muchas veces nos perdemos por buscar el pan material y el pan espiritual generalmente lo descuidamos. ¿Sí? No vemos lo desnutrido que somos. No vemos lo seco espiritualmente de lo que somos. Sin embargo, el pan ahí está, pero nadie lo come. Exacto. Gloria a Dios los que comieron esta semana. Entonces la fe se revive, se fortalece la fe. Dice la palabra que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios.
Y de hecho, hermano Alfonso, hay algo que hay que resaltar, que nos dice, cuando Cristo alimentó a los 5,000 con pocos y sencillos ingredientes del almuerzo de un niño, quienes presenciaron el milagro dijeron esto de Jesús: ¿realmente este es el profeta que había de venir al mundo? Qué pregunta. Pero ahí Dios se mostró, es más que un profeta. Exacto. Es el Dios de milagros. Porque después de alimentarlos a los 5,000, Él ordenó: recogen todo lo que haya, que no quede ni un pedazo tirado, como es nuestro Dios. Hoy nosotros desperdiciamos, tanto en la vida material como en la vida espiritual. Exacto. ¿Cuántas familias no reciben bendición y tienen mucho desperdicio? Se pagará muy caro algún día por ese desperdicio. Exacto. Mientras en otro lugar hay hambre, hay niños que buscan un pan, hay huérfanos que salen a buscar un pan, hay pobres que solo tienen, si es que tienen, un pan al día. Y muchos de nosotros nos sobra, pero no lo recogemos. Todo es desperdicio, es un pecado. ¿Cuántas cestas sobraron? Aquí hay otro paralelismo según la lección. Se recogieron 12 cestas o 12 canastas de pan después de alimentar a los 5,000. Simboliza las 12 tribus de Israel. Jesús, considerado como profeta, también Moisés fue considerado como profeta. Y yo quiero cerrar con esta parte. Jesús, el pan de vida. Él es el pan de vida. Exacto. Y cuando alimentó a los 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, ¡qué milagro extraordinario! Exacto. Primero, se fortaleció la fe de los discípulos, porque ellos no sabían cómo solucionar la alimentación a 5,000 hombres. Sin embargo, Jesús mostró su poder, su divinidad. Aún sobraron 12 canastas. ¿Qué significa? Que Él tiene poder de alimentar a los hombres de este mundo. Él ha prometido: tu pan y tu agua nunca faltará. Aún en las peores o en los momentos más críticos o en la parte de la vida más crítico o el momento de crisis, jamás faltará pan ni agua para sus verdaderos hijos. Jamás. Porque aquí mostró su poder. Hay un estudio hermoso, hermano Mauricio, que nuestro mundo terráqueo tiene más agua que tierra. Exacto. Y la tierra que contiene, no todo es para cultivo. De toda esa tierra hay montañas rocosas, hay desierto, hay tierras que no son fértiles. Entonces solo es un pequeño porcentaje la fertilidad de la tierra donde nosotros cultivamos, sembramos, donde el hombre le saca provecho. Exacto. Pero de esta tierra fértil, cada año lo ocupamos en construcciones. Cada año se ocupa, se hacen grandes comercios, grandes centros turísticos, se ocupa mucha tierra. Entonces cada vez se acorta el terreno para cultivar, la tierra para cultivar. Entonces nos preguntamos, ¿cómo alcanza para alimentar a cuántos hombres en el mundo? En los grandes supermercados cada día quedan vacíos y los trabajadores lo llenan otra vez. Mañana de nuevo vacío, otra vez lo llenan. ¿Cómo alcanza para alimentar a muchos hombres, mujeres y niños? ¿No se han preguntado? Aquí está el poder de Dios. Él es el que mantiene la humanidad con alimento. Qué bendición. Qué bendición a nuestro Padre. Entonces, no hay razón que nos negamos de darle honra y gloria a nuestro Dios. Exacto. El tiempo nos avanza y vamos a avanzar un poquito. Exacto. También nos habló de la vida de un ciego, del milagro que Dios hizo a este ciego. Exacto. Aquí hubo un problema. Primero, los que contradecían lo que Jesús hacía eran los fariseos. Exacto. Eran terribles. En todo milagro que Jesús realizaba, salían a discutir. Exacto. Sí, salían a discutir.
Pero hay algo especial que aprendí en la lección. El ciego de nacimiento, cuando recobró su vista, comenzó a ver a Jesús plenamente. Qué bendición. Y cada día miraba más a Jesús. Pero aquellos hombres, los fariseos, que miraban, pero espiritualmente eran ciegos y cada vez quedaban más ciegos. Cuando más discutían, más ciegos quedaban. No comprendían ni comprendieron a Jesús. Exacto. Estuvo con ellos, habló con ellos, vieron milagros, pero nunca creyeron, no lo vieron con fe. Y de hecho, hermano Alfonso, hay algo que hay que resaltar siempre, que nos dice, Dios deseaba utilizar la ceguera de este hombre para poder revelar su poder sanador. Además, este milagro pretendía revelar que Cristo era el dador de la vida eterna y la sabiduría, quien inspiraba a las personas mediante la luz de su verdad y de la salvación. ¡Qué mensaje tremendo! Dios permitió que este hombre naciera ciego para la gloria de Él. Exacto. No era un castigo. No era como pensaban los fariseos, que era el pecado de sus padres o porque él pecó, por eso nació ciego. No. Ese pensamiento era un pensamiento de débiles. Solo era para ponerle una trampa a Jesús. Pero sin embargo, Jesús permitió que éste nació ciego, para que se revelara su gloria, para que entendieran el poder de Dios, que no hay cosa imposible. Yo no sé de nosotros dos y de los que hermanos y amigos que se conectan, yo no sé cuál será su ceguera o cuál será su peor momento. Y no hace falta un fariseo, es porque su papá pecó. Exacto. Es porque está el resultado de su pecado. Claro que hay consecuencias de pecado, pero no es como pensaban los fariseos. Entonces, aquí se vio el poder de Dios. Y no solo fue para este ciego, lo es para nosotros hoy. Lo imposible para nosotros, lo que pareciera que no tiene salida, el Dios del imposible lo puede hacer, el Dios de milagros. Jesús, ¿cómo trató a ese ciego? Exacto. Y aquel ciego, dice la lección, que cada vez miraba más con claridad a Cristo. Hoy nosotros, después que éramos ciegos, ahora que ponemos la mirada en su palabra y cada vez cuando escudriñamos, miramos mejor a Jesús, y cada vez cuando vemos su santidad en su palabra, nosotros nos sentimos cada vez más lejos de Él por nuestra inmundicia, por nuestros pecados. Entonces llegamos a reconocer como aquel ciego, necesito del Señor, necesito de Jesús. Pero los fariseos, que pareciera que miraban, estaban más ciegos que aquel ciego. Exacto. Entonces, este espíritu reina hoy en muchos corazones, ¿sí? En cada discusión que hacemos, discusión sin sentido, porque hay algunas discusiones así como el espíritu de los fariseos, discutían solo para ponerle trampa a Jesús. Y esto existe hoy. Existe. Sí, habemos mucho y discutimos solo para nivelar cuánto sabe, cuánto conoce. Exacto. Para ponerlo a prueba. Para ponerlo a prueba. Pero hay una discusión sincera porque quiero aprender. Exacto. ¿Sí? Entonces, todo esto Jesús lo calificó. Sin embargo, quedaron más ciegos de aquel ciego que comenzó a ver con plena claridad a Cristo Jesús. Amén. Pero hay algo que resaltar, hermano Alfonso, que nos dice en el deseado de todas las gentes, en la página 763. Nos dice, Jesús es tan dispuesto a sanar a los enfermos ahora como cuando estaba personalmente en la tierra. Los siervos de Cristo son sus representantes, los conductores por los cuales ha de obrar. Él desea ejercer por ellos su poder curativo. Qué tremendo. Todo está en el propósito de Dios. Exacto. Todo está. No es como se tilda, no es como se habla, no es como se comenta. Dios sabe por qué suceden las cosas. Exacto. Y en medio se ve la gloria de Dios. Amén.
Y para finalizarlo, los fariseos vieron a Jesús como el libertador por la opresión romana y esperaban los milagros de manera materialmente, eran materialistas. Exacto. Los romanos oprimían a los judíos y los romanos, cuando quieren invadir un territorio, tienen que derramar sangre, sin piedad y sin misericordia. Entonces nos enseñó la lección que una de las cosas más difíciles cuando se enfrentaba contra los romanos, o sea, que se llegaban a guerras, pero habían dos cosas difíciles. Primero, la alimentación de las tropas, y segundo, el cuidado de los heridos. Entonces los fariseos, al ver el milagro de la alimentación de los 5,000, pensaron, entonces va a ser un buen líder, no va a hacer falta comida con nosotros cuando enfrentamos contra los romanos. Exacto. Lo vieron de manera material. Hoy, los que esperamos un milagro materialista, nos frustramos cuando no se cumple con nosotros. ¿Sí? Cuando somos muy materialistas, la fe decae cuando el negocio se derrumba. La fe decae cuando la ganancia no se halló bien. La fe, y comenzamos a batallar así internamente con nosotros mismos, y se cruza en la mente, entonces Dios no existe. Exacto. Entonces Dios no me escucha. Ahí hay duda, ahí entra en nuestro corazón lo que es la duda, porque nos ponemos a pensar, ¿será que realmente Dios nos ama? ¿Será que realmente Dios escucha nuestras oraciones? Pero este es el problema, cuando la mente es materialista y el corazón también, y lo vemos a Jesús como el Jesús de bendiciones de materiales. Y muchos creen que si es creyente, entonces está bendecido. Y si no estás bendecido, entonces no sos creyente. Exacto. Qué tremendo, ¿eh? Sin embargo, el verdadero sentido del milagro que Jesús realizó no es para traer cosas materiales, sino es para aferrarnos a Cristo en las buenas y en las malas, ¿sí? En la abundancia y en la escasez. Exacto. En todo momento. Algunos dicen, el Señor me escuchó y fui sanado. El Señor me escuchó y mi hijo no murió. ¿Y si tu hijo hubiera muerto? Todo el contraste que nosotros lo ponemos. Exacto. Pero cuando estamos aferrados a Jesús, vivir o morir es el mismo. ¿Sí? Sanar o empeorar en la enfermedad es lo mismo. Es Cristo el quien debe morar en nuestros corazones. Amén. ¿Sí? Con bendición material o sin bendición material, no significa que no soy hijo de Dios. Amén. Dios sabe a quién dar y sabe Dios a quién no dar. Y cuando hacemos un registro de la palabra, la mayoría de los que se aferraron a Jesús, todas las cosas terrenales lo dejaron por un lado. Profetas y apóstoles. Exacto. ¿Quién fue rico de ellos? Entonces, el tener cosas materiales no significa que estás bien con Dios, porque Satanás también da. Exacto. Satanás también da, y Satanás también hace milagros. Entonces, nuestro Cristo de milagros, si creemos en Él, como Él dijo en su palabra, no morirás o resucitarás, ¿verdad? No morirás para siempre, sino los que creen en Él tendrán parte en la resurrección. Hermano Mauricio. Hay algo que resaltar, mis queridos hermanos y hermanas, y nos dirigimos a ustedes. Únicamente crean en Cristo Jesús. Amén. Porque Él es el único que nos da paz, nos da bendiciones también, ¿verdad, hermano Alfonso? Quien es el que nos ayuda. Y hay algo que acá nos dice que hay una promesa, y esta promesa garantiza su cumplimiento cuando Jesús regresa para llevar a sus seres queridos a casa. Amén.
La pregunta es nosotros, ¿qué tenemos que hacer para que tengamos parte con Cristo Jesús? Creer. Creer en Cristo Creer Jesús. en Cristo. Obedecer también de lo que dice Él. Amén. Escuchar lo que Él tiene en su palabra. Y mis queridos hermanos y hermanas, la invitación es para que nosotros podamos estudiar la palabra de nuestro Dios. Amén. Nosotros podamos espiritualmente curarnos esa ceguera, limpiar nuestros ojos, quitar lo que nuestros ojos tienen para que podamos ver a Cristo Jesús como un Dios que vive y reina para siempre. Jesús dio una invitación: comprad de mí colirio, porque la historia de la iglesia estamos en la etapa de la Odisea, que no es frío ni caliente. Exacto. Y muchos estamos conformes, nos sentimos bien como estamos. La realidad no nos damos cuenta que estamos ciegos y Jesús nos invita: comprad de mí el colirio. Qué cosa tremenda. Que Dios nos bendiga, que la paz de Cristo en cada corazón. Gracias por acompañarnos y nos veremos para la próxima semana. Inclinemos el rostro y vamos a orar. Padre amado, gracias porque de nuevo nos has alimentado con tu palabra. Perdona nuestra ceguera, Señor. Perdona también, Señor, por discutir tanto, quizás sin sentido. Perdona, Señor, porque nuestra fe decae cada vez cuando nos sentimos frustrados al no ver tus bendiciones materiales. Pero hoy hemos aprendido, Señor, en la salud y en la enfermedad, tú eres Dios. En la vida y en la muerte, tú eres Dios. En todo, Señor, en todo momento de nuestra vida, tú eres el mismo Dios. Ayúdenos a aferrarnos a ti, a creer en ti, como dice tu palabra, y el que en ti cree no morirá para siempre. Amén. Padre, gracias por esta esperanza, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.